Bien. Buenos días a todos y todas. Un gusto nuevamente que estemos este sábado en uno de los últimos encuentros prácticamente y tener el día de hoy a Henry Morales en nuestro tema principal, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien, muchos de ustedes, a Henry. Quiero comentar brevemente cómo surgió esta idea del curso de fortalecimiento de capacidades políticas y de movilización social para las OSC. Pues el año pasado estuvimos planificando en el 2020 junto con Henry iniciativas de promoción que le dieran una variante a lo que normalmente hacemos, que son seminarios, que son estudios, sino que permitir tener un proceso de formación más sistemático que le diera mayores elementos a nuestros miembros y aliados y sectores y movimientos y que pudiéramos conocer más también de qué hace la OED. En ese marco, pues, Henry ha jugado un papel muy importante en la creación y también implementación del curso, al igual que el equipo de coordinación de las subregiones y todos los colegas que han estado presentando sus temas. Ya tienen años también, ya tenemos años de estar en este proceso y hemos contribuido de esa forma, digamos, a actualizarnos todos y todas. Así que Henry Morales es doctor en Ciencias Económicas Empresariales, tiene estudios también de posgrado en Relaciones de Cooperación Internacional y Movimientos Sociales. A su vez, es coordinador del movimiento Sukinpok acá en Guatemala, sí, en Guatemala. Es un movimiento muy dinámico que trabaja directamente con movimientos sociales, con pueblos indígenas, con mujeres rurales o mujeres en general, ciudadanía. Henry es investigador también y activista social, que esa es una gran ventaja. No perder ese vínculo, ¿no? De tus estudios, de tus presentaciones, de tus investigaciones, directamente hacia el trabajo y el liderazgo de base con quienes te vinculas. Ha realizado diversos estudios, ¿verdad? Editados sobre cooperación y desarrollo. Entre los últimos trabajos es bueno que conozcamos que tiene la ayuda oficial al desarrollo de Cuba en el mundo, que muy poca gente está investigando, trabajando este tipo de temas y que también es algo novedoso conocerlo por la experiencia que se ha acumulado en Cuba. También los temas de financiación del sector de organismos no gubernamentales, retos y desafíos, que eso también nos permite estar más vinculados, en el caso de él, conocer más a fondo cómo estamos trabajando las organizaciones y también socializar con nosotros ese tipo de visión, de pensamiento y de estrategia. Y ha trabajado en la integración y la agenda social en Mesoamérica. Esta es una lucha histórica. Yo debo decir que con Henry ya llevamos años tratando de trabajar el tema de integración regional. Soñamos con el cambio que plantea la región. Y también es un estudioso e investigador y ha hecho estudios en cooperación sur-sur, construyendo lazos de solidaridad, dignidad y soberanía entre los pueblos. Ha trabajado estudios en pueblos indígenas, cooperación internacional y desarrollo en Guatemala, ¿verdad? Entre otras cosas. Actualmente Henry tiene diferentes responsabilidades. Una de ellas pues es parte del equipo de coordinación de la AOED, que quiere decir Alianza de Organizaciones de Sociedad Civil para el Desarrollo o Organizaciones Sociales para el Desarrollo, que somos los que estamos promoviendo este curso en coordinación con su equipo y a nivel global también. Y es miembro de ROA, de la Realidad de la Ayuda, es coordinador también de ROA en la región y tiene por ahí otras responsabilidades. Así que dejo con ustedes a Henry Morales en el tema de hoy. Gracias, Georgina, por la presentación. Efectivamente, hemos estado ahí bastante vinculados con la temática. Y bueno, vamos a entrar en materia.
Voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Bueno, les compartí el ensayo previo a esta presentación que tiene que ver sobre la misma temática que voy a manejar hoy. Y es uno de los temas posiblemente en la cual permanentemente estamos trabajando, analizando y buscando soluciones para el quehacer de la vida institucional de nuestras organizaciones, como es la gestión o la autogestión financiera. Ese es un tema profundamente importante y necesario. Prácticamente es una condición para poder desarrollar nuestro quehacer, para poder desarrollar nuestros planes de trabajo, nuestras acciones, cualquiera que sea. Pero a la vez, como sabemos, estamos en un contexto, estamos en momentos sumamente difíciles para las organizaciones sociales. Entonces, la idea de esta presentación, además de darle un sentido político al planteamiento que yo les quiero hacer, también es compartir, socializar qué estamos haciendo en diferentes países para buscar resolver esa problemática en la cual la mayoría de organizaciones estamos viviendo, ¿sí? Entonces, intentaré hacer una rápida mirada eh, situacional sobre la problemática, dependiendo los temas que vamos a ir abordando, pero lo que me interesa en esto es precisamente dejar como la inquietud y dejar la posibilidad de que compartamos, de que hablemos entre todos y todas esas posibilidades en la cual pues permanentemente estamos preocupados y buscándole no solo salidas, sino también soluciones. Yo quiero plantear con una hipótesis de trabajo, ¿sí? Asumir la realidad de dependencia que tenemos las organizaciones de la cooperación internacional. O sea, ese es el punto de partida. Todas las organizaciones, las que estamos acá, las que no estamos, con las cuales convivimos, de manera directa o indirecta, tenemos vínculos con la cooperación internacional, ¿sí? Históricamente hablando. O sea, surgimos en ese marco y nos hemos ido estableciendo y organizando sobre esos elementos que yo le llamo de dependencia. Dependencia positiva, si lo vemos en términos objetivos, partiendo que la cooperación internacional nos ha permitido precisamente desarrollarnos como organizaciones, nos ha permitido echar a andar nuestros planes de trabajo, nuestros objetivos y de ir, lógicamente, estableciendo prioridades y estableciendo los elementos de vínculo que tenemos ya con la población con la cual directamente estamos trabajando. Entonces, el punto de partida es la dependencia que tenemos para poder a partir de esto ir generando las diferentes reflexiones y conclusiones a la cual queremos llegar. Entonces, para entrar ya en materia, si tenemos la dependencia económica o financiera, a la vez que hay una situación de crisis a nivel global de la cooperación internacional, en donde los primeros afectados somos las organizaciones sociales, desde hace unos 10 o más años, entonces
la pregunta o la tarea es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y en ese ámbito entramos ya en materia. La primera propuesta es la urgente necesidad de ampliar nuestra capacidad de incidencia ante los organismos internacionales, tanto bilaterales, multilaterales, descentralizados o fondos o foros específicos que hay. ¿Qué se quiere plantear con esto? Ustedes saben que permanentemente son los países desarrollados los que van definiendo las políticas de la cooperación internacional, porque de ahí vienen los fondos, de los gobiernos, fundamentalmente de los gobiernos. Hay organismos como la OCDE, que es un organismo global que junta a las economías más desarrolladas del planeta y busca desarrollar o definir sus políticas de cómo establecer lo que ya hemos visto en este curso como eficacia del desarrollo o eficacia de la cooperación internacional. Entonces, ahí se toman decisiones permanentemente. Una vez que toman las decisiones, cada país lo aplica y es así como aparecen permanentemente nuevas modalidades, nuevas prioridades y incluso nuevos montos de financiación para el desarrollo. Ahora bien, cuando se plantea la importancia de hacer incidencia desde la SOSC, es precisamente la posibilidad de hablar con quienes toman estas decisiones para sensibilizar sobre qué hacemos las organizaciones, cuáles son nuestras prioridades y, lógicamente, buscar un respaldo político y económico para esas agendas. Ustedes saben que esto es complicado. Es muy difícil incidir en los organismos de cooperación, fundamentalmente, porque, como planteado, la cooperación está muy ligada a intereses políticos, intereses económicos, comerciales, ¿sí? Y entonces, esa ayuda, entre comillas, que se da desde estos países, van muy bien intencionados. Entonces, los últimos 10, 15 años, la tendencia ha sido más a temas eminentemente geopolíticos. Esa mirada humanista que tenía antes la Unión Europea, en donde por vía de la cooperación intentaban colaborar en los países para fortalecer democracias, luchar contra la pobreza de una manera mucho más integral y mucho más decidida, o en fortalecer capacidades políticas o de derechos humanos en un ámbito mucho más amplio, pues poco a poco fue dejando de ser una prioridad. Entonces, cuando hablamos de ampliar esas posibilidades de incidencia, nos referimos a eso, a la capacidad que podamos tener las organizaciones conjuntamente con otras redes a nivel global o regional para llegar y plantear nuestra perspectiva y por lo menos que conozcan nuestras propuestas políticas, programáticas o estrategias o temáticas para que estemos permanentemente buscando ese diálogo. Entonces, esas capacidades justamente ahora en 2021, con la pandemia y con otros escenarios que complejizan el rol y el trabajo de las organizaciones, es cada vez más importante. Entonces, aquí tenemos mucho que hacer, tenemos que trabajar para encontrar los mecanismos adecuados, pero fundamentalmente para poder llegar a ellos. Entonces, como bien podemos hacer acciones a nivel global en el marco de la OCDE o en Naciones Unidas, también podemos hacer acciones más regionales
o acciones más nacionales. Entonces, aquí surge, pues eso, la posibilidad de hablar con embajadas, de hablar con representantes, agencias de cooperación en el país para mantener este diálogo permanente. Bueno, ese es un primer elemento que planteo para el cual también tenemos que prepararnos y organizarnos. Segundo, la urgente necesidad de diversificar y ampliar la capacidad de gestión financiera. Me estoy refiriendo a gestión financiera, aquella que hacemos hacia la comunidad internacional, hacia afuera de nuestro entorno. Entonces, en esta misma lógica de la dependencia y de la crisis, y me parece que en la medida que yo vaya hablando, vamos posiblemente a ir identificándonos lo que hacemos cada país, pero en algunas experiencias, las organizaciones nos fuimos como especializando en con algunos países donantes, ¿no? En América Latina y el Caribe, el país que históricamente por su cercanía, historia y demás, ha estado más cercano a estas dinámicas ha sido España, pero también Francia, bueno, quienes han tenido mucha colaboración financiera. Y la existencia misma, lógicamente, en estos países de ONGs internacionales que son, en términos del ciclo de la gestión, los aliados naturales, las ONGs internacionales. Luego miraremos algo un poco más particular sobre ellas, pero eso ha provocado entonces que dependiendo los países, así estemos como más habituados o cercanos a ciertos países donantes. Bueno, a raíz de la crisis del 2008, 2009, como sabemos, muchos países que tenían mucha colaboración con Guatemala sufren una caída severa en términos de su capacidad financiera y dejan de apoyar para temas de desarrollo. España fue uno de ellos. Entonces, países que dependíamos mucho de las ONGs españolas y del financiamiento español, nos vimos severamente afectados. Pero así pasó con muchos otros países. Francia también tuvo sus problemas, los países nórdicos, Alemania, Bélgica, la misma Unión Europea tuvo también su replanteamiento en términos de nuevas prioridades y nuevas temáticas, precisamente porque hay una reducción de financiamiento. Entonces, ante esta realidad, el primer tema que surge es tenemos que descentralizar también la búsqueda de contrapartes. Entre más posibilidades tengamos de presentar iniciativas de proyectos en más países, mucho mejor, porque nos da una posibilidad de cubrir geográficamente mayores posibilidades de gestiones. Bueno, ese es un elemento y una sugerencia. Seguir tocando puertas, pero en todos lados. Incluso ahora en países que están dentro del marco de la cooperación sur-sur, pero que tienen ya programas muy de cooperación como Rusia, como China, también de incluirlos como parte de esta posibilidad de nuevas contrapartes financieras. El otro tema es la necesidad en este momento de priorizar programas o temas a trabajar. Históricamente nuestras organizaciones, algunas, otras no tanto, pero la gran mayoría, hemos intentado hacer un poco de todo, ¿no? Una visión más integral del desarrollo.
así como hacemos acciones de derechos humanos, hacemos acciones en el medio ambiente, acciones económicas, con mujeres, con jóvenes, con niñez, con pueblos originarios, en una diversidad de temáticas. Cuando habían recursos más fáciles a los cuales podíamos acceder, pues esto era relativamente mucho más fácil. Ahora no. Ahora el mismo ambiente nos ha hecho o nos ha obligado a tener que priorizar estrategias, programas y temas. Entonces esto cada vez es una realidad que está presente, ¿sí? Está presente. Nuestras posibilidades financieras se reducen, nuestras capacidades de atención también se reducen. Aquí siempre la sugerencia es que las organizaciones tenemos una naturaleza, tenemos un surgimiento, pues, de mantenernos coherentes con ese surgimiento, con esos planteamientos estratégicos o objetivos que inicialmente nos propusimos. Pero también influye mucho la experiencia y la capacidad que hemos ido desarrollando. Entonces, la propuesta va más dirigida a tener que eh, tener un proceso de análisis interno y llegar a estas grandes decisiones, la priorización. El otro tema fundamental en todo esto es mejorar nuestra capacidad institucional, tanto en comunicación como en información. Eh, todas las organizaciones tenemos páginas web, tenemos plataformas de comunicación e información, pues es importante, ahora más que nunca, de retroalimentarlas, de que conozcan nuestro quehacer, de que vean cómo nos movemos, cómo trabajamos, qué metodologías aplicamos, con qué población estamos directamente, porque la lógica de la gestión de cooperación también tiene que ver con la interacción. Es decir, yo me contacto hoy con una ONG de Alemania, X, que se ven interesados en mi trabajo y lo primero que estas ONGs hacen es ver toda la información que yo tengo por internet, ya sea en mi página web, en mi Facebook o lo que tenga. Entonces, interiorizan, ven, analizan, prácticamente es como una radiografía la que nos hacen. Entonces, en la medida que podamos tener bien establecido este quehacer, facilita esa interacción. Y luego la comunicación que tenemos que tener con todas nuestras contrapartes o referencias, ¿no? De poder compartir qué hacemos permanentemente, correos, qué sé yo, todo lo que podamos tener posibilidad de generar, es importante compartirlo, socializar. Una nueva cuestión que es sumamente importante. La cooperación cada vez más se va tecnificando y eso lo hemos ido viendo en los últimos 20 años. Antes, si ustedes se recuerdan, presentábamos un pequeño proyecto en 4 o 5 paginitas, ¿no? Y ya venían los fondos. Ahora no. Ahora son grandes formularios. Tenemos que ser expertos, expertas en el manejo de técnicas de planificación. Antes era por el famoso planificación por marco lógico. Ahora generalmente es planificación por resultados. Y todo eso requiere cierta especialidad, cierto nivel de conocimiento técnico y en el manejo o la destreza de esta terminología común en cooperación que cada vez es más recurrente en todo lo que hacemos. Entonces, es importante ir actualizando. Cada país, cada agencia de cooperación e incluso cada ONG internacional
tiene sus propios instrumentos que aplican a la hora de hacer la gestión. Bueno, pues lo primero es tener a mano todo eso, ¿sí? Tener a mano todo eso. Por ejemplo, si presentamos ahora un proyecto X de cualquier tema, pero no le damos la perspectiva de la Agenda 2030, tenemos ya problemas. O si no le damos la perspectiva de género, también tenemos problemas. Entonces, son, digamos, aspectos obligados, aunque en su propio proceso de inclusión son aspectos positivos, pero son obligados a los cuales tenemos que tener la capacidad de dar respuesta. Y un tema sumamente importante en los últimos tiempos, ¿sí? La transparencia administrativa. Eso es sumamente una garantía ahora de que nuestras organizaciones tengan solvencia en transparencia administrativa, que tengamos auditorías, que generalmente lo hacemos, pero que estemos también directamente vinculados con los mecanismos oficiales de transparencia, ¿no? De rendición de cuentas. Entonces, fundamentalmente acá, las nuevas demandas es que las organizaciones ahora dispongamos de toda una capacidad informática administrativa, hacer la contabilidad ya casi en línea o en plataformas especiales para la administración de las organizaciones y fundamentalmente eso, la generación permanente de información de los proyectos y de lo que estamos ejecutando. Esta parte, como sabemos, cada vez es mucho más complicada y requiere, lógicamente, no solo conocimientos, sino tiempos y atención especializada. Entonces, esta parte es sumamente necesario para poder, entonces, ampliar esa capacidad de diversificación de la gestión financiera. La misma crisis nos ha ido obligando a tener que cambiar también nuestro estilo de trabajo. ¿A qué me refiero con el estilo de trabajo? Yo me recuerdo que hace unos 15 años, organizaciones que ahora estamos participando en este curso o cercanas a la OED o a redes que conocemos, tenían dentro de su nómina laboral 40, 50, 60 personas. Conocí una organización que tenía más de 100 personas. O sea, ejecutando, haciendo la labor organizacional. ¿Sí? O sea, había una gran capacidad de recaudación financiera y de ejecución de lo que llamamos proyectos increíble. Pues esas organizaciones ahora, pues están con 10 personas, con 5, si bien nos va. ¿Por qué? Porque los recursos, como ya hemos dicho, han disminuido considerablemente. Entonces, hemos tenido que generar estrategias de reducción de gastos, ¿sí? Ahora compartimos oficinas, lo cual es sano, aunque a veces estamos ahí todos mezclados y casi sin espacio para movernos, pero es una buena opción porque reduce gastos. Los recursos humanos cada vez están más tocados en el sentido de, o la mayoría estamos a medio tiempo, a 25% de tu tiempo, de nuestro tiempo, o tenemos que priorizar dependiendo donde haya más prioridad para poder tener el equipo humano calificado necesario para poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces también esto ha sufrido contracciones muy importantes. Y compartir gastos, ¿verdad? Ahora es fácil compartir internet, luz, agua,
sea, cuestiones que han posibilitado poder sobrevivir en esta crisis en la cual estamos las organizaciones. Bien. En ese marco de la relación histórica que hemos tenido con las ONGs internacionales, en algunos casos que se han generado las suficientes capacidades de diálogo o confianza política, siempre se ha recomendado que cuando ya vemos que se van acercando ciclos de conclusión de esa colaboración, de intentar tener algunas iniciativas de las que hemos llamado proyectos de salida, fundamentalmente orientados a crear capacidades de estructuras básicas que nos permitan a las organizaciones desarrollar nuestro trabajo. Entonces es muy común ver organizaciones que ya cuando estamos en la etapa, digamos, de cierre de esa relación, de poder buscar fondos para hacer alguna infraestructura, alguna oficina, algún salón, qué sé yo, cosas que nos posibilite tener más autonomía de acción, pero que nos sirve para poder desarrollar el trabajo. Entonces, siempre la recomendación, cuando ya sabemos que hay un ciclo de relacionamiento con ciertas organizaciones internacionales o con cierta colaboración, de poder plantear proyectos de salida. Esto nos ayuda muchísimo. Entonces, bueno, siempre es importante tenerlo presente, porque a veces por la dinámica se nos pasan y cerramos y ya no intentamos hacer nada al respecto. Otro tema importante. Fortalecer las alianzas con las ONGs internacionales. Esto es clave. El 95%, si no más, de cualquier gestión, y ustedes lo saben perfectamente, siempre se hace con una intermediación de una ONG internacional. Es parte de la política del sistema de cooperación, ¿sí? Son muy pocas las gestiones que uno puede hacer a nivel nacional. La Unión Europea tiene a veces programas para el país donde una organización nacional puede presentarse sin necesidad de una ONG internacional, o fondos pequeños que van generando en donde la gestión es directamente. Pero la gestión importante, siempre hay una ONG internacional. Y con las ONGs internacionales, y me parece que es la misma experiencia a nivel de toda la región de América Latina y el Caribe, las experiencias no, por lo menos en los últimos años, no son tan políticamente correctas. Políticamente correctas. Muchas ONGs se han transformado prácticamente en empresas de cooperación, en donde el único punto que les interesa es la relación contractual y de financiamiento que hay. Ahí no les interesa objetivos políticos o si la organización se está fortaleciendo o si por la vía del proyecto estamos generando conciencia, estamos generando organización, estamos generando posibilidades de cambio. No, 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 no. A esta organización lo que le interesa es que el fondo que ellos ayudan a buscar se ejecute bien, haya transparencia, los informes estén impecables, todo esté debidamente bien justificado, con indicadores, verificadores y en tiempo. Punto. Entonces, este es uno de los problemas al cual nos estamos enfrentando cada vez más en todos los países con más retos. Porque además de esta tendencia mercantilista de muchas organizaciones internacionales, también la orientación, ya lo pudimos escuchar en los cursos anteriores, es que las ONGs internacionales también
han optado por legalizarse nacionalmente. ¿Qué significa esto? Yo soy, voy a poner un ejemplo, Oxfam Internacional, pero estoy en Guatemala y la ley me permite poder entonces gestionar una personería jurídica para ser Oxfam Internacional Guatemala. Entonces, si soy Oxfam Internacional Guatemala, voy a poder tener acceso a fondos nacionales, tanto internacionales como nacionales. Y entonces se genera allí un círculo viciado de competencias entre las ONGs internacionales que antes nos utilizaban a las nacionales para poder hacer el trabajo. Ahora la competencia es entre nacionales con internacionales en cada país. Y esta es una tendencia un poco perversa, pero real, al cual permanentemente hemos venido denunciando y hemos venido demandando, pues, de revisar este tipo de relacionamientos. Bueno, ese es otro elemento importante. Entonces, ¿qué estamos en este momento acá? Y creo que la crisis que vivimos nos lo está permitiendo. Es retornar a nuestros orígenes, por lo menos a nivel de cada país. O sea, ¿qué fue lo que hizo que surgiera mi organización? ¿Qué objetivo político? ¿Qué problema X? Y entonces revisarnos y tratar de actualizar y de viabilizar si todavía nos mantenemos en esa lógica o ya hemos cambiado. Pero en esa misma perspectiva, la búsqueda de un mejor diálogo con las ONGs internacionales. De hablar, de plantearnos cuál es el objetivo que nos mueve ahora, ¿sí? La mayoría de ONGs internacionales, ustedes lo saben, surgen en un ámbito de solidaridad, en un ámbito político, cuando los movimientos revolucionarios en toda América Latina en los años 80 estaban con gran desarrollo, se crearon una cantidad de ONGs en apoyo a esos movimientos y así fue sufriendo una evolución, no solo estas primeras organizaciones, sino las posteriores. Entonces la parte política se ha perdido rotundamente. Y es parte de lo que deberíamos entonces poner en la mesa para retomar este fortalecimiento con las organizaciones internacionales. Tener la posibilidad de trabajar juntos, de dialogar y fundamentalmente de plantearnos estrategias de mediano y largo plazo. Entonces hay mucho que hacer aquí con las ONGs internacionales, pero pasa indiscutiblemente por una revisión crítica nuestra de ellas y de intentar cambiar el rumbo de las relaciones políticas, ¿no? Para que no solo sean eminentemente financieras. Bueno, otras posibilidades de acción en situación de crisis como la que estamos. Partiendo que muchos de los fondos ya no existen, pues nuestra capacidad financiera se ha visto limitada. Lo que se está llamando volver a la solidaridad y al voluntariado, en términos positivos, porque alguien ahí me explicaba que hay que tener mucho cuidado a hablar de esto, porque se puede tergiversar el sentido de la solidaridad por un sentido a veces de explotación de las buenas intenciones, ¿no? Bueno, intentaré aclarar mejor esta idea. Pero el tema de promover la solidaridad y el voluntariado en este contexto, ¿qué es? Nosotros como organizaciones ya tenemos pues una organización instalada, tenemos oficinas, planes, bueno, tenemos un poco todo organizado para poder funcionar. Pero ahora lo que no tenemos es personal porque ya no nos alcanza el dinero, ¿verdad? Para tener un equipo humano. Entonces, volver otra vez a las universidades, a los centros académicos o a colectivos de la ciudadanía común y acercarnos a ellos, a ellas y decir, miren, nosotros queremos trabajar
esto en derechos humanos, pero necesitamos que nos ayuden en sus tiempos libres, lo puedo asegurar de que es algo que tiene mucho sentido y mucha aceptación, pero que a la vez nos permite posibilitar cumplir objetivos organizacionales. Entonces, volver a este sentido del trabajo colaborativo es sano, es muy sano, y muchas personas, muchos profesionales, hombres y mujeres, están buscando encontrar esa posibilidad de colaboración. El tema aquí es que hay que saber moverse, dónde tocar puertas y darle una formalidad a este tipo de colaboración que históricamente lo hemos hecho, pero que ahora es más importante. Y si la organización tiene la posibilidad de poder de manera simbólica darle un apoyo para su movilización, para la comida, hacerlo, eso genera más vínculo y genera más corresponsabilidad. Esto, compañeros, compañeras, para muchas organizaciones les ha salvado la posibilidad de no tener que abandonar el trabajo. Lógicamente, implica complejidades, implica sacrificios, pero son cosas que lo tenemos a mano y lo podemos fácilmente desarrollar. Y aquí viene un tema ahora mucho más de autogestión, en la cual muchas organizaciones hemos tenido que llegar, y es la venta de servicios profesionales para la obtención de fondos financieros para nuestras organizaciones, o lo mejor llamado como consultorías. La gran mayoría de organizaciones nos hemos, como ya hemos planteado, especializado en X temas. Si algo tenemos las OSC es personal altamente calificado, con el agregado de que además de que somos altamente calificados, la gran mayoría tenemos la sensibilidad política, la sensibilidad social y fundamentalmente el sentimiento de trabajar por resolver los problemas. Entonces, a la especialidad técnica le damos el factor, digamos, más subjetivo de lo político humano. Entonces, hasta hace algunos años, era muy fácil buscar consultorías, porque consultorías siempre hay para todo. En nuestros países hay para todo. El problema ahora con las consultorías es que ante la crisis, pues medio mundo ahora somos consultores y consultoras. Y entonces, lo que antes podía ser como un tema muy especializado para X o Y personas, pues ahora es una práctica común. ¿Eso qué ha significado? Bueno, ha significado que muchas de las organizaciones fundamentalmente internacionales o empresas que antes pedían este servicio, pues ahora nos ofrecen menos fondos. Lo que antes podía costar unos $10,000, ahora te ofrecen 1,500, 2,000 si te va bien, y con muchas más exigencias. Pero el punto es que esta posibilidad sigue estando vigente. Las consultorías especializadas. Aquí, ¿qué recomendaciones hacemos? Nos parece que es una muy buena salida, pero tenemos que crear capacidades organizativas bastante bien definidas, porque hay muchos riesgos cuando entramos en esto de prestar servicios para obtener fondos que sirve luego para el trabajo. Y el riesgo más inmediato es que a veces nos consume más tiempo hacer la consultoría que poder realizar nuestros objetivos que tenemos como organización. Entonces, puede ser que resuelva, pero al mismo tiempo complica. Entonces, para hacer consultorías,
siempre, por lo menos yo lo que recomiendo es, si tenemos el personal, establecer tiempos, tiempos de atención. Si los montos de la consultoría lo permite, mejor buscar personas de afuera de la organización que puedan hacer el trabajo, al cual subcontratamos para que se dedique a eso y lógicamente los resultados sean mucho más concretos y mucho más específicos. Entonces, las consultorías, en conclusión, se ha transformado en una muy buena posibilidad de obtención de recursos propios, pero requiere capacidades instaladas muy específicas, ¿sí? Entonces, siempre es importante, si vamos a entrar en esto, poner en la mesa todo, sopesar, y si vemos que más que resolver nos va a complicar la vida, entonces mejor no meternos. Pero aquí tenemos una salida en la cual muchas veces podemos obtener fondos para poder cubrir gastos que nuestras organizaciones necesitan. Otro tipo de posibilidades es el desarrollo de cursos especializados. Esto se ha transformado últimamente en una modalidad muy común. Si mi organización es de derechos humanos y mi especialidad es en políticas de género, con énfasis en niñez, entonces puedo organizar un curso en esta temática y ofrecerlo hacia afuera, incluso a nivel hasta internacional. Entonces, muchas organizaciones se han ido especializando en el desarrollo de cursos especializados. También esto demanda mucha concreción y tener claramente todo en la mesa, pues para lograr buenos resultados. Y por los cursos se cobra, ¿verdad? Se cobra una inscripción, una cuota, dependiendo del tipo de curso, y de esa manera tenemos ingresos, ¿sí? Tenemos ingresos. Pero bueno, hay otras formas también, ¿no? A veces facilitamos seminarios, facilitamos talleres muy específicos en temas específicos, en el cual también podemos ponerle un valor y tener ingresos adicionales. Esto del tema educativo, yo la verdad no lo descarto porque creo que estamos en capacidad de hacerlo, pero se sugiere tener también un buen nivel de relacionamiento, fundamentalmente con algún centro académico, alguna universidad, para que pueda dar también un soporte académico. Eso le da como más validez, más atracción y más posibilidad de convocatoria hacia las personas participantes. Lógicamente, todo esto acompañado de una buena estrategia de comunicación, de propaganda, de ofrecer estos servicios en los espacios que puedan corresponder. Bueno, eso se queda también como propuesta. Luego, hay otros temas, estoy viendo la hora, hay otros temas sumamente interesantes en el cual podemos también crear capacidad de autogestión, en la cual hay mucha experiencia. Las OSC en América Latina no nos hemos metido mucho a ello, pero hay organizaciones, ONGs internacionales, que sí han trabajado muchísimo esta parte. Las famosas campañas o concursos o festivales o ferias, ¿sí? No sé si ustedes conocen de casos muy sonados en donde se
hay apadrinamiento de niños y niñas. Yo soy un crítico del apadrinamiento de niños y niñas, pero lo pongo como ejemplo porque son los temas comunes. Bueno, pues hay organizaciones internacionales que se han especializado en ello. Y entonces sacan todo un desplegado de pósters, de anuncios, en donde dicen, solidarízate con África, con Asia, con América Latina. Sacan un niño con un rostro sonriendo, bonito, gordito, ¿sí? Y al final dice, colabora, apadrina a un niño, a una niña. Pues son miles de millones lo que generan estas organizaciones con estas campañas. Lógicamente son campañas para mí un poco perversas por los temas, pero que funcionan, funcionan. O los famosos teletones. Por ejemplo, el Teletón de México es muy famoso. Creo que hace 10 años, solo en un teletón, en 2 días de teletón, generaron más de 30 millones de dólares. Claro, son despliegues enormes que tienen para poder hacerlo, pero funcionan, funcionan. Entonces yo me imagino, si alguna de nuestras organizaciones acá trabaja con violencia, bueno, podemos hacer alguna campaña para buscar colaboración y atender a mujeres que han sufrido violencia. Pero hay que hacerlo bien. Tenemos que tener muchos elementos, incluso de marketing, para que estas campañas puedan ser exitosas, pero fundamentalmente, y aquí es la recomendación, que no pierda su sentido político, ¿verdad? Y que realmente sirva para promocionar o para hacer algún tipo de acción de este tipo. Así podemos hacer ferias, ferias temáticas, podemos cobrar, podemos hacer un festival, hablarle a alguna persona conocida en el país, algún artista, alguna cantante, y decirle, mira, súmate y ayúdanos a promocionar concursos X de literatura, y a todo ello, lógicamente, buscarle una colaboración financiera para poder hacer X o Y temas de interés. Entonces, esto de las estrategias para buscar fondos por estas vías es muy exitoso, pero necesitamos, nuevamente insisto, una capacidad instalada para poder hacerlo. Pero se pueden desarrollar y creo que pueden ser exitosas. Bien, otras maneras. Explorar gestión con fundaciones privadas. Yo no soy muy partícipe de trabajar con fundaciones, pero como aquí lo que queremos es poner en la mesa posibilidades y luego cada quien ve lo que mejor le pueda servir, pues quiero plantear lo siguiente. Las fundaciones privadas a nivel internacional, fundamentalmente las de Estados Unidos, canadienses y europeas, manejan una cantidad de financiamiento que no hay control. Es más, se está diciendo que estas fundaciones pueden manejar más que la cooperación oficial al desarrollo que llega vía los gobiernos. O sea, son muchos los recursos. Ahora bien, el tema con las fundaciones es que la mayoría, lógicamente, provienen de empresas transnacionales, de partidos políticos, de gobiernos o de otro tipo de iniciativas, de universidades, y buscan vincular su origen con los apoyos que dan. Entonces, aquí lo que se recomienda, porque ahora, justo en el 2021, es cuando se escucha que hay más fondos por esta vía, para poder buscar un acercamiento si fuera de interés. Yo aquí siempre lo que recomiendo es que si nos vamos a acercar
a las fundaciones privadas, fundamentalmente si son empresas transnacionales, se busque que sean fondos éticos. Fondos éticos. En nuestros países muchas empresas neoextractivas llegan, traen sus fundaciones y están ofreciendo recursos a las organizaciones, pero a la vez están devastando y saqueando nuestros recursos. Esos no son fondos éticos. Entonces hay que tener este cuidado. Es decir, es una muy buena opción de llegar a fondos, pero tenemos que tener claridad de no ser parte del problema, ¿verdad? No ser parte del problema. Quiero mencionarles algo. Muchas de las grandes ONGs internacionales que conocemos, los Oxfam, IBIS, las grandes, pues tienen relación con fundaciones y tienen fondos con fundaciones, ¿sí? Que luego son fondos que llevan a los países. Entonces, esta es una práctica que cada vez más tiene mucha atención. Hay otro tipo de fundaciones que están directamente vinculadas a intereses geopolíticos que están y que muchas veces ni sabemos de dónde vienen. Y lo que se sabe últimamente de estas fundaciones fundamentalmente están muy interrelacionadas con Estados Unidos, con la CIA. Lo quiero decir así con estas palabras. Hay una que se llama NED, hay varias que generan muchos recursos hacia los países, pero que el cuestionamiento es que son recursos que luego se destinan para fines eminentemente políticos, fundamentalmente en gobiernos en donde les interesa crear otro tipo de interrelación. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? Que a veces sin buscarlo, sin pretenderlo, nos transformamos en parte de una estrategia de geopolítica internacional. Entonces aquí es importantísimo que antes de entrar a tener un vínculo con cualquier fundación, investiguemos. Información hay, muchísima. Podemos investigar, compartir, pero lo que decía al inicio, el tema de las fundaciones se vuelve una estrategia de respuesta a la crisis de la cooperación tradicional. ¿Cuál es el problema que tenemos con las fundaciones? Bueno, que muchas de ellas requieren muchos requerimientos técnicos y administrativos, pero que me parece tenemos capacidad de asumirlos. Bueno, el otro tema rápidamente es empresas que tienen en su perspectiva la lógica de responsabilidad social empresarial. Me parece que la SOSC históricamente no hemos tenido muy buena experiencia de trabajar con el empresariado, ¿sí? Primero porque siempre los hemos denunciado que muchas de sus fundaciones que tienen es para lavar dinero o para no pagar impuestos, que es real, pero ahora recordemos que las empresas bajo este esquema son hasta ya referentes de la AOED y bueno, AOED no, de Naciones Unidas en el marco de la eficacia del desarrollo, ¿no? O sea, el empresariado cada vez tiene un papel más importante que desarrollar y en el cual las organizaciones hemos estado también cuestionando y puntualizando nuestros señalamientos. Pero lo que quiero decir con esto es que en cada país, y hay estudios, hay cada vez más empresas que se meten en esta perspectiva de la responsabilidad social empresarial y con ella se pueda, en caso que hubiera interés, buscar algún tipo de coordinación o de ejecución conjunta de acciones. Esto se vuelve también una posibilidad de poder tener acceso a nuevos fondos para poder ir cubriendo y haciendo nuestro quehacer organizacional. El Estado. Esa es otra alternativa. En América Latina y el Caribe, la relación
que tenemos con fondos de Estado para el funcionamiento de la SOSC es muy, muy puntual. Creo que México en su momento tuvo un proceso bastante interesante y algún otro país. Pero realmente la relación entre la SOSC y los estados son cada vez mucho más complicados. Pero hay organizaciones que desarrollan fondos de Estado, fundamentalmente en temas muy concretos como es la salud, la educación o en aspectos muy particulares, ¿sí? Entonces, si en el país hay posibilidad de entablar, de poder acceder a fondos de Estado, si la organización, nuestra organización, tiene toda la capacidad técnica administrativa para hacerla, bueno, se vuelve una posibilidad. Pero aquí, me parece a mí, hay que trabajar muchísimo desde temas de legalidad, de fiscalidad, administrativos y fundamentalmente políticos para que esta experiencia sea positiva y no todo lo contrario. Entonces, con el Estado ya sabemos, en muchos países actualmente los niveles de relacionamiento son más que cuestionados y críticos. Eh, por lo tanto, difícilmente se va a poder hacer un acercamiento en este tema, pero posiblemente en otros va a ser mucho más fácil. Entonces, aquí la recomendación es eso, ¿no? Saber negociar, legalmente saber cómo estamos las organizaciones, hasta dónde podemos llegar, tener contactos con las esferas políticas donde se toman estas decisiones, estar atentos a las convocatorias que generalmente van saliendo, cumplir con todos los requerimientos técnicos administrativos que son muchísimos y a veces muy engorrosos, ¿sí? Y eso, saber que nuestro rol con el Estado es más de administrador de fondos, de intermediario para la administración de fondos. Pero se vuelve una posibilidad que yo no la descartaría si en cada país las condiciones son adecuadas o permiten hacerlas, ¿verdad? Bueno, ya vamos concluyendo. Instancias regionales. ¿A qué me refiero con instancias regionales? Fundamentalmente a la posibilidad de buscar algún tipo de contacto y de trabajo con la institucionalidad que tenemos en América Latina y el Caribe, como es el SICA en Centroamérica, como lo podría ser en la CELAC a nivel latinoamericano, Mercosur, qué sé yo. Son instancias que permanentemente van abriendo y generando convocatorias para poder hacer trabajos más de índole de capacidad técnica, ¿no? Entonces aquí la recomendación es que nos acerquemos a estos espacios, pero sabiendo que son espacios muy cerrados, en algunos con muy poca posibilidad de apertura, pero que si uno entra con la institucionalidad adecuada y con la experiencia y las propuestas suficientemente establecidas, se puede generar un acercamiento. A nivel nuestro, creo que la CEPAL, por ejemplo, ha abierto sus puertas. La CEPAL todos los años ejecutan proyectos millonarios para investigaciones, para diagnósticos, para cualquier cosa. Claro, ellos tienen su propio círculo, pero a veces lo dejan abierto a organizaciones. Entonces aquí podemos acercarnos, podemos ver y buscar algún tipo de interacción y ojalá de concreción. Aquí se recomienda mucho hacer alianzas, fundamentalmente con centros de investigación, para poder tener capacidad de gestión, porque al final la competencia en estos espacios es muy, muy fuerte. Bueno, ya un par de cosas más. En tema de cooperación sur-sur, bueno, ahí la cosa es mucho más
creo yo, mucho más distante todavía para las organizaciones. Siempre hemos intentado plantear fundamentalmente donde hay gobiernos más cercanos a los procesos con sociedad civil, con organizaciones, de crear un fondo para las organizaciones sociales, ¿sí? Un fondo anual en la cual podamos también tener acceso a recursos para desarrollar nuestras agendas. Esto es una propuesta que se ha venido planteando desde hace tiempo y que ha costado mucho concretarlo, pero está abierto. El tema es que cada vez hay menos gobiernos con estas posibilidades, pero en donde se pueda hacer, creo que valdría la pena seguir intentándolo, ¿no? Los países del ALBA tienen más avanzado esto. El tema es que son pocas organizaciones las que tienen todavía este vínculo, pero puede ser un buen ejemplo para poder desarrollar otras iniciativas, ¿no? Ojalá la UNASUR se pudiera eh, eh, fortalecer nuevamente, porque eso era una muy buena opción para los países del sur, o la CELAC, ya más a nivel latinoamericano, pero sabemos que aquí la cosa todavía es bastante débil, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo. Y luego, pues eso, buscar tener las coordinaciones y las alianzas entre redes, sobre todo en temas regionales, eso es fundamental, como la OED, como este espacio en donde estamos, para poder tener una mayor capacidad de gestión. Y esto puede ser para cualquiera de los temas que nos planteemos realizar. Si no tenemos una suficiente capacidad de alianzas, a veces nuestra capacidad de gestión también se ve afectada. Entonces hay que trabajar alianzas por país, alianzas subregionales, alianzas regionales y tratar entre todos y todas de tener una mejor posibilidad de buscar nuevas formas de financiación para poder desarrollar nuestros trabajos. Bueno, a nivel de conclusiones, estamos en un momento complicado, compañeros, compañeras. El panorama a 2, 3 años, 4 años no es nada alentador. Si ahora estamos en crisis, posiblemente de aquí a ese tiempo vamos a estar en condiciones peores. No hay una mejoría de nada. La perspectiva que uno tiene tanto a nivel global como regional es que van a haber cada vez menos fondos para la SOSC y un ambiente más riesgo, porque no solo tenemos problemas con nuestros propios gobiernos, no hay financiación, hay un debate interno entre las propias organizaciones, entonces nos va a dejar un escenario muy, muy vulnerado. Y entonces urge, que ahí ya está como las recomendaciones, urge volver nuevamente al debate interno, volver a politizar nuestras acciones, volver a ideologizar nuestras demandas, ¿sí? Y fundamentalmente a esa capacidad de diálogo con todos los que interactúan en estos procesos para poder efectivamente avanzar, salir y seguir aportando en nuestra misión histórica que tenemos las organizaciones, como es las transformaciones políticas, como es la generación de pensamiento crítico, la organización y todas las grandes tareas que organizaciones con las que estamos ahora acá realizamos. Bueno, yo con esto concluyo, lo siento, me pasé un tiempo, pero era importante detallar lo más posible. Sobre esto que yo estoy planteando, hay un documento que trabajamos hace como 10 años, que por cierto sería bueno que lo actualizáramos, en donde está toda una información detallada sobre fundaciones, que lo vamos a poner a disponibilidad para que también pueda servir de base. Así que dejo el espacio para que retroalimentemos,